ejercicio como para mostrarles y para practicar regularmente lo que vamos a ver hoy son las soluciones idealmente diluidas, la ley de Henry, las soluciones reales y los sistemas de actividad. Habíamos visto el otro día las soluciones líquidas ideales. En realidad empezamos con las soluciones de gases ideales o las mezclas de gases ideales. Después vimos las mezclas líquidas ideales. Y partiendo de estas, lo que habíamos visto era que a nivel molecular lo que ocurría era que las interacciones soluto-solvente eran muy similares a las que había entre las moléculas del soluto y a las que había entre las moléculas del solvente. Y que eso lo veíamos reflejado en que el delta H mezcla era 0. También habíamos dicho que una de las condiciones que tenía que ocurrir para que las mezclas líquidas fueran ideales era que el solvente y el soluto tuvieran tamaños similares. ¿Qué pasaba? Se cumplía la ley de Raoul cuando teníamos mezclas líquidas. ¿Qué ocurre entonces si no tenemos más mezclas ideales, sino que tenemos mezclas reales? Bueno, justamente ocurre que ya no se va a cumplir lo que acabamos de decir. ¿Y qué puede ser lo que no se cumpla? Puede ser que las interacciones ya no sean las mismas, quiere decir que el soluto con el solvente tenga interacciones diferentes de la que tenía el soluto con el soluto o el solvente con el solvente, o que el tamaño del soluto y el tamaño del solvente sea diferente, y esto incida entonces sobre el arreglo espacial que tengan las moléculas. ¿Qué quiere decir? Que entonces tampoco se nos va a cumplir la ley de Raoul y que vamos a llamar entonces que tenemos desvíos de la ley de Raoul. Los desvíos de la idealidad vamos a ver que pueden ser de distinta clase. En cuanto a que pueden ser desvíos positivos, quiere decir que la presión real que presenta la solución, es decir, la presión de vapor, va a ser superior a la presión que predice la ley de Raoul, y entonces se denomina desvío positivo justamente por esta desigualdad. Y esto se debe a que las interacciones entre soluto y solvente son débiles. Por otra parte, tenemos el caso opuesto. Si la presión de vapor que realmente presenta la solución es menor que la presión de vapor que predice la ley de Raoul, entonces vamos a tener desvíos negativos. Asimismo, puede ser que estos desvíos sean leves o que sean fuertes. ¿Y cómo vamos a poder clasificar en decir, bueno, hasta acá es un desvío leve y más allá de esto es un desvío fuerte? Bueno, para poder asegurar que tenemos un desvío fuerte, tiene que aparecer una situación muy particular, que son los azeótropos, que ahora vamos a ver qué son. ¿Le suena la palabra azeótropo? Escuché que alguien contestó, pero no entendí. Algo que se forma con el agua y el alcohol cuando lo destilás. Eso, tal cual. Me imaginé que de ahí les tenía que sonar. Bien. Va de la mano con la destilación, y vamos a ver ahora justamente cómo se relaciona. Bueno, no, ahora no, el jueves de la semana que viene. Pero tal cual, tiene que ver con eso. Entonces, acá en este cuadrito tenemos una especie de resumen y de comparación de lo que van a ser las mezclas que van a presentar desvíos positivos y desvíos negativos respecto de la ley de Raoul, y por otra parte, cómo nos damos cuenta cuando estos desvíos son leves o cuando estos desvíos son fuertes. Como habíamos dicho hace un ratito, los desvíos positivos eran aquellos en los que la presión de vapor era superior a lo que nos predecía la ley de Raoul. La otra vez habíamos visto, la semana pasada, que la ley de Raoul nos vinculaba la presión de vapor de una sustancia, en este caso fíjense para la sustancia 1, esta línea de puntos nos vincula la presión de vapor de la sustancia 1 con la fracción molar de esa sustancia en la fase líquida. De la misma manera, la línea de puntos azul nos vincula la presión de vapor de la sustancia 2 en la solución con la fracción molar, en este caso, de la sustancia 1, que se acuerdan que en realidad era justamente contraria a la fracción de molar de la sustancia 2.
Pero vemos que acá no se cumple la ley de Raúl, que es la línea punteada, sino que lo que vemos es que la presión real de cada uno de estos componentes, la del componente 1 la vemos representada por la línea continua roja, la del componente 2 la vemos representada por la línea continua azul, y la presión total, que la veíamos antes, si hubiese sido que esto era una solución ideal, la veíamos representada por la línea de puntos negra, ahora la presión total en realidad está representada por la línea continua negra. Y vemos entonces que esa presión de la solución para cualquier composición en la que mezclemos al componente 1 y al componente 2, vemos que todo el tiempo la presión de vapor real es superior a la presión de vapor que nos predecía la ley de Raúl. ¿Se nota eso? Sí. Bien. Fíjense entonces que para darnos cuenta que es positivo, vemos que la línea continua de la presión real es siempre superior a la línea de puntos o que la marcamos por encima de la línea de puntos. Pero para poder diferenciar entre lo que son desvíos positivos leves y desvíos positivos fuertes, que en los dos casos ocurre esto, que la línea continua va por encima de la línea punteada, ¿qué notamos? Que cuando los desvíos son leves, vamos a tener que la línea continua es superior a lo que nos dice Raúl, pero que todo el tiempo la presión de la solución para cualquier composición va a estar entre dos cotas, que va a ser la presión de vapor de un componente puro y la presión de vapor del otro componente puro. Por el contrario, cuando los desvíos son fuertes, vemos que es tal el aumento que tenemos en la presión de vapor que hay mezclas cuya presión de vapor es superior a la presión de vapor que tenían ambos componentes puros. Fíjense que acá tenemos representado a modo de ejemplo un componente una mezcla, formada por dos componentes, siendo el componente 1 más volátil que el componente 2. El componente 1 tiene una presión de vapor 1 cerito marcada, representada por este punto, que es superior a la presión de vapor del componente 2 cuando está puro. Y el hecho de que sea la presión de vapor de 1 superior a la presión de vapor de 2 puro, quiere decir que el componente 1 es más volátil. Ahora, ¿acá qué ocurre? Que hay, en este caso, en casi todas las mezclas de 1 y de 2, vemos que la presión de vapor de la mezcla es superior a la presión de vapor de ambos componentes. Quiere decir que la mezcla es más volátil que cualquiera de los dos componentes puros. Con lo cual también vemos que matemáticamente es que aparece un máximo. ¿Se acuerdan que un máximo era cuando tenemos en algún punto una derivada igual a 0? Entonces, vemos que el hecho de que se supere la presión de vapor del componente más volátil es lo que ya nos hace aparecer esa presión de vapor máxima y es lo que nos diferencia entonces un desvío leve de un desvío fuerte. De la misma manera, y esto lo vamos a ver en la clase que viene, donde aparece ese máximo, es decir, la mezcla que tiene esa composición tal que su presión de vapor es máxima, es esa mezcla a la cual vamos a llamar mezcla azeotrópica. Así como vimos qué ocurría para los desvíos positivos, vamos a analizar lo mismo para los desvíos negativos. Para los desvíos negativos, por el contrario, lo que vamos a tener es que la presión de vapor en cualquier mezcla va a ser inferior a la que nos predecía la ley de Raúl. Y eso es válido tanto para la presión de vapor total como para la presión de vapor de cada uno de los componentes en esa mezcla. Fíjense que en todo momento tenemos que la línea de puntos nos indica lo que hubiese sido la ley de Raúl y la línea continua nos indica la presión de vapor real de cada componente
y que en ambos casos va por debajo de la línea punteada. Y lo mismo ocurre para la presión total. De la misma manera, cuando tenemos desvíos negativos fuertes, ocurre que también es inferior la presión de vapor, pero ahora ¿qué termina ocurriendo? Tenemos mezclas que son menos volátiles que ambos componentes. Quiere decir que en estos casos teníamos que el componente más volátil siempre era el componente 1 puro, el componente menos volátil es el 2, y las mezclas tenían volatilidad intermedia, es decir, presiones de vapor intermedia. En este caso, tenemos que el componente 1 es el más volátil, el 2 es el menos volátil, pero hay mezclas que son todavía menos volátiles que el componente 2 puro. Eso quiere decir que hay mezclas que presentan presiones de vapor inferiores a las que tiene el componente 2 puro y aparece en una mezcla particular una presión de vapor mínima y esa mezcla particular se va a denominar mezcla azeotrópica. ¿Dudas o comentarios? Si coincidiría con la de puntito sería que cumpliría. Ajá. Un poco, si se desvía un poco, esa presión de vapor es leve, pero no estaría entendiendo la del máximo. No entiendo mucho de la. Bueno, vamos de vuelta entonces. Vamos con el ejemplo de arriba. Si se cumple la de puntos, sería la solución ideal, ¿sí? Y entonces ya no estaríamos hablando de ella. Acá ya estamos partiendo de que son soluciones reales y que no cumple exactamente la de punto y por eso tenemos la de línea continua que difiere de la de punto. Como tenemos presiones de vapor más altas que las que nos predice Raúl, acá es un poquito más altas, vemos entonces que que no cumple la ley de Raúl. ¿Qué ocurre? Ahora yo te lo voy marcando acá con el mouse, acá mismo, ¿eh? A falta de pizarrón, vamos a ir tratando de imaginar lo que podría haber dibujado en el pizarrón, a ver si te sirve. Profe, pero ahí también, ¿no sería todo el tiempo la presión de la mezcla más volátil que la de los componentes? En este caso no. La de la mezcla es mayor que la de este, pero nunca es mayor que la de este. ¿Ven? Ah, O sea, siempre están entre P2 cerito y P1 cerito, todas. Sí, ahora, esto es un desvío chiquitito. Supongamos que hacemos una curva acá, todavía se mantienen entre las dos, hacemos otra más. Y ahora ya llega, imagínate que acá cruzo la presión esta de vapor del componente 1 puro, en el momento que la cruzo digo, bueno, no, ya el desvío es tan grande que tengo una mezcla que tiene presión de vapor más grande que la del componente más volátil. ¿Ahí sí? Profe, Sí. por ejemplo, en el caso de las máximas y de los desvíos fuertes, Ujú. la línea negra siempre es la suma de las otras dos. Sí, tal cual. La línea negra siempre es la suma de las otras. Sí. Eso se sigue manteniendo, que la línea negra representa la presión total, que va a ser la suma de las presiones parciales. Sí, 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 eso sí. O Lo sea que que no se tienen en cuenta interacciones de vapor. estamos considerando únicamente, eso es lo que vamos a ver en la segunda parte de la clase. Estamos considerando acá desde el punto de vista del líquido. En la segunda parte de la clase vamos a ver cómo es que se representan estos diagramas el vapor. De todas maneras, sí tenés razón en que estamos considerando, lo estamos viendo desde el punto de vista del líquido y las interacciones en el líquido, pero considerando que en el vapor tenemos gas ideal. Eso sí, sí, Claro, es buena tu claro. observación, sí. profe, yo quería saber si podías repetir lo que habías dicho cuando hablaste de los desvíos negativos fuertes,
cuando aclaraste de que no era, cuando comparaste las volatilidades, digamos, entre lo que habíamos visto de leve y ese. Dale. Fíjense, en los 4 casos tenemos siempre el mismo 1 y el mismo 2, como para hacerlo más sencillo. Entonces, el componente 1 tiene una presión de vapor alta cuando está puro, y el componente 2 tiene una presión de vapor baja cuando está puro. Quiere decir que el componente 1 es más volátil que el componente 2. Eso sería lo que tendríamos hasta ahí. Ahora los mezclamos. Cuando los mezclamos, si el desvío es leve, para cualquier mezcla, la presión de vapor total que tengo va a ser intermedia entre la presión de vapor 1 pura y la presión de vapor 2 pura. Que sea intermedia quiere decir que tiene volatilidad intermedia. Cuando los... Profe, ¿y por qué intermedia si está entre, es la suma de las dos presiones? Intermedia, ojo que no me refiero a promedio, me refiero a Ah. entre las dos. Ah, ok. ¿Sí? O sea, está entre esos dos límites. ¿Sí? ¿Se nota? Claro, entre esos dos límites, pero no necesariamente la mitad de los... No. En ese sentido intermedia, entre los dos. ¿Sí? En cambio, entonces contestando. Profe. Sí, No, yo quería saber si, a ver, lo había entendido. En los positivos leves, la mezcla es más volátil que 2, pero no que 1. sí. Y no solo Y en los en los positivos, en los ideales también. Las mezclas ideales también son más volátiles que el componente menos volátil. y en el máximo es más volátil que los 2. Exacto. Es más volátil que el más volátil. Claro, y en lo negativo, en las leves, es menos volátil que 2, pero no que 1, igual. Es menos volátil que 1, pero no que 2. ¿Sí? Y en el fuerte del negativo es menos volátil que los 2. ¿Sí? Acá sería. Todas estas, ¿ves? Todas estas presiones de vapores son más chicas que la P10 y que la P20. Quiere decir que estas mezclas con las composiciones que están en toda esta zona van a ser menos volátiles que el componente 1 puro y que el componente 2 puro. ¿Sí? ¿Ahora sí? Bien. Cualquier cosa, yo como no les veo ni las caras ni los nombres, no sé quién pregunta, entonces capaz que no sé si terminé de contestarle a todos los que preguntaron. Si hace falta me vuelven a decir, chicos. Bueno, Dale. cuando hablaste de negativos fuertes Sí, y mencionaste que ahí van a estar las mezclas trópicas, ¿puede ser? sí, Cuando ahí la presión de la mezcla es, o sea, en un único punto durante todo eso. sí. La mezcla azeotrópica es la que corresponde o al máximo o al mínimo. Sí, Gracias. sí, es justo esa. Vamos ahora a ver la ley de Henry. Esta seguro que también la traen vista de química general. Y la ley de Henry nos va a servir para describir una proporcionalidad que vamos a encontrar entre la fracción molar de un componente o de un soluto no iónico y que en general va referido a solutos gaseosos, su fracción molar en la solución, en el líquido, con la presión de vapor que presenta ese componente. Y justamente fíjense que es esta la ley de Henry. Y que tiene una pinta muy parecida. ¿A quién? Raúl. A la de Raúl, bien. ¿Y qué tiene de distinto de la de Raúl? No tiene la presión parcial.
esta, Y la constante. claro, o sea, esto es lo mismo. No sería. Lo que cambia es esto, que ahora tenemos constante de Henry y antes teníamos presión de vapor del componente puro. Entonces, lo que cambia es la constante de proporcionalidad entre la presión de vapor de un componente, en este caso el 2, y su fracción molar en el líquido, pero, digamos, esta parte y esta parte se mantienen y lo que cambia es la constante de proporcionalidad. Quiere decir que antes teníamos vista la ley de Raoul, que si nosotros graficábamos entonces presión de vapor en función de la fracción molar del componente 2 en el líquido y lo graficábamos entre 0 y 1, la ley de Raoul era una recta con ordenada al origen 0 y pendiente igual a la presión de vapor cerito. Y ya vimos que si tenemos desvíos, entonces no se va a cumplir esa ley de Raoul. En este caso, ¿qué tipo de desvío tendríamos? Negativo. Bien, negativo, porque vamos por debajo. Y entonces, como ya no nos va a servir Raoul, o por lo menos no nos va a servir para casi la mayoría, fíjense que acá son muy parecidos, pero en toda esta otra zona no nos va a servir. Entonces vamos a tratar de encontrar alguna otra ecuación que nos vincule presión de vapor y fracción molar, y vemos que justamente la que nos puede ser de utilidad es Henry, y que ven que este pedacito, al principio, cuando la concentración o la fracción molar del componente 2 en el líquido es suficientemente bajita, ven que podría parecerse a una recta. En esta primera parte, después ya se diferencia la continua de esta otra línea de trazos. ¿Se nota? Bien, entonces vamos a tener ahí una pequeña porción de este diagrama para concentraciones muy bajitas de soluto, que era justamente también lo que habíamos empezado planteando, en la cual nos va a ser de utilidad la ley de Henry, porque vamos a poder entonces vincular la presión de vapor del componente 2 con su fracción molar en el líquido a través de esa constante de proporcionalidad. Esto habíamos dicho que lo planteábamos para un caso en el que tenemos desvío negativo, pero de la misma manera podríamos haberlo planteado para un caso en el que tenemos desvío positivo. Ahí, ¿qué hubiese pasado? Tendríamos la ley de Raoul, esto es lo que realmente ocurre, que vemos que no se cumple la ley de Raoul, y tratando entonces de encontrar una proporcionalidad entre la presión de vapor y la fracción molar para fracciones molares muy bajitas, entonces vemos que se cumple la ley de Henry. Fíjense que en los casos que tenemos desvío negativo, me queda por encima de todo la línea correspondiente a la ley de Raoul, por debajo la ley de Henry y jamón del sándwich el comportamiento real. ¿Se nota? Sí, profe. Bien, y para desvío positivo es exactamente al revés. Nos queda ley de Raoul por debajo, ley de Henry representada por encima y el comportamiento real nos queda en el medio. Justamente nos queda como limitado también por la ley de Henry y la ley de Raoul. Entonces, sea para desvío positivo, sea para desvío negativo, lo que vemos es que la ley de Henry nos va a ser útil cuando la fracción molar del componente 2, es decir, del soluto, lo vamos a denominar en general de esta manera, es muy baja, tiende a 0, y entonces ahí en esos casos podemos hacer esta aproximación y esta proporcionalidad. Vamos entonces ahora a ver, a partir de esto que acabamos de hablar de la ley de Henry, podemos entonces hablar de un tipo particular de solución que la vamos a denominar soluciones líquidas idealmente diluidas, que no son soluciones ideales, o sea, empezamos diciendo que hoy vamos a hablar de soluciones reales,
y seguimos hablando de soluciones reales, pero dentro de las soluciones reales podemos destinarle una atención especial a estas porque tienen ciertas particularidades. Estas soluciones idealmente diluidas van a tener ciertas características. Primero, están tan diluidas que el soluto solamente interacciona con el solvente. ¿Se acuerdan el otro día cuando yo les hice en el vasito de precipitado que teníamos todo el soluto violeta y que íbamos cambiando una moleculita por otra, una violeta por una celeste y así sucesivamente? Bien. Si hacíamos ese cambio, quiere decir, si cambiamos una molécula de solvente y en vez de la molécula de solvente ponemos una molécula de soluto, esa molécula de soluto va a estar completamente rodeada de solvente. Quiere decir que únicamente va a interaccionar con moléculas de solvente. Bueno, eso es lo que tiene que ocurrir para que tengamos una solución líquida idealmente diluida. Tiene que estar tan diluida que no puede encontrarse una molécula de soluto con otra. Tiene que estar tan diluida que cada molécula de soluto se crea que solamente hay solvente, que el único soluto es él, que el resto es todo solvente. ¿Sí? Bien. ¿Y qué va a ocurrir? Va a pasar entonces que el solvente va a cumplir con la ley de Raoult y el soluto va a cumplir con la ley de Henry. Entonces, volvemos a esta gráfica que vimos hace un ratito, en la que tenemos entonces otra vez presión de vapor en función de la fracción molar, en este caso del componente 1. Otra vez, para no olvidarnos, lo hacemos explícito, que la fracción molar que representamos acá, en este caso, la del solvente, la del componente 1, va a ir entre 0 y 1. Cuando tenemos fracción molar de 1 igual a 1, en este caso es que tenemos solvente puro, y que la fracción molar entonces de 2 en el líquido tiende a 0, con lo cual se está comportando como soluto, acá, que tenemos muy poquitito. Pero si estamos de este otro lado del diagrama, ¿qué vamos a ver? Que acá tengo, en este punto exacto, tengo absolutamente nada de componente 1, que tengo puro componente 2. Y en toda esta zona voy a tener casi todo componente 2, con lo cual la fracción molar del componente 2 tiende a 1, y ahí el que se está comportando como solvente entonces es el componente 2. Y acá también vamos a entonces tener una fracción molar de componente 1 suficientemente pequeña que tiende a 0, lo que nos indica entonces que el componente 1 es el que se está comportando como solvente. Volvemos entonces a ver la relación entre la fracción molar del componente 1 en el líquido y la presión de vapor, y que esto es lo primero que aprendimos y que va a ser siempre nuestro punto de referencia, va a ser la ley de Raoult, y que ya vimos entonces que hoy vamos a hablar de soluciones que no iban a cumplir la ley de Raoult, en este caso una con desvío negativo, y que justamente lo que íbamos a tratar de hacer entonces era aprovechar la ley de Henry para explicar o para vincular la presión de vapor del componente 1 con su fracción molar a través de la constante de proporcionalidad de Henry. Hasta acá, lo mismo que vimos en la diapo anterior. Pero ahora planteamos exactamente lo mismo para el otro componente. Quiere decir que si antes pensábamos para el componente 1 yendo de derecha a izquierda, cuando ahora pensemos para el componente 2, tenemos que acordarnos que el componente 2 aumenta su concentración de acá para allá. Quiere decir que vamos a indicar su presión de vapor con la ley de Raoult. Vemos cuál es el comportamiento real que se aleja de la ley de Raoult e indicamos esta proporcionalidad entre la fracción molar de 2 y la presión de vapor del componente 2 a través de la ley de Henry. ¿Dudas con esto? Que lo hacemos al derecho y al revés. Bien. Entonces ahora esto que lo vimos por separado, lo vemos todo junto. Y en esto que vemos todo junto, podemos marcar dos zonas
en las que ocurre esto que habíamos dicho hace un ratito. ¿Qué pasa? Acá, en esta zona que habíamos dicho que el componente 1 era el soluto y el componente 2 era el solvente, tenemos que el componente 1, fíjense que acá está representada la presión de vapor del componente 1, cumple la ley de Henry. ¿Por qué? Porque la línea continua y la línea de trazos coinciden. También pasa que en esta zona, el componente 2, que es el solvente para estas mezclas, fíjense, la línea continua, que es la que representa la presión de vapor del componente 2, y la línea de puntos, que es la que representa lo que nos dice la ley de Raoul, coinciden. Quiere decir que se está cumpliendo la ley de Raoul para el componente 2. Con lo cual, se está cumpliendo lo que habíamos dicho que tenía que ocurrir para soluciones líquidas idealmente diluidas. En esta zona muy pequeña. De la misma manera, en esta otra zona muy pequeña, vamos a ver que la concentración o la fracción molar del componente 1 es tan alta que está funcionando como solvente y otra vez coincide entonces la presión de vapor del solvente, que es 1 en este caso, con lo que nos predecía la ley de Raoul, ven que quedan prácticamente juntos, y coincide la presión de vapor real del soluto, que es del componente 2, con lo que nos decía la línea de trazos, que era la ley de Henry. ¿Se ve eso? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Dale. Seguro lo dijo, pero me reconozco. El que tiene más presión, o sea, en este caso sería el 1, es más volátil o menos volátil. Más volátil. Más volátil. Más volátil, sí. Bueno, entonces, si hasta acá venimos bien, vamos a alargar con lo que venimos tratando siempre, que es acerca del potencial químico de los componentes en este tipo de solución en particular, que es la solución idealmente diluida, que la van a ver, ven que acá dice solución diluida ideal, puede ser solución idealmente diluida, bueno, tienen como distintas formas de decir. Entonces, supongamos que tenemos una solución idealmente diluida, en particular una en la que el componente 2 va a ser el que va a jugar de soluto y el componente 1 de solvente, porque los tenemos en esas proporciones en las cuales tenemos el componente 1 casi puro y muy baja cantidad de componente 2. Para el solvente, habíamos visto ya que si tenemos el sistema en el equilibrio, y de ahí vamos a venir trabajando, tenemos que el potencial químico del solvente en la mezcla líquida va a coincidir con el potencial químico del solvente en la mezcla de vapor. Y todo esto, todo este desarrollo, para el caso de un componente que cumple la ley de Raoul, que sería el caso del solvente, ya lo vimos la clase pasada y conocemos entonces cuál va a ser la expresión del potencial químico, que es esta que tenemos escrita acá. Pero para el soluto vamos a tener que encontrar su expresión. ¿Por qué? Porque ahora ya no nos sirve la expresión que teníamos de la clase pasada porque ya no cumple con la ley de Raoul. Pero sí podemos volver a empezar desde el mismo lugar, porque sabemos que si tenemos soluto en el líquido, soluto en el vapor y que está el sistema en equilibrio, entonces podemos saber que el potencial químico del soluto en ambas fases va a tener que coincidir. Si es así, podemos desarrollar también lo que aprendimos al principio de todo, que era la expresión del potencial químico de un gas o de un vapor, y que era justamente esta expresión en la cual veíamos la dependencia del potencial químico con la presión y que lo vinculábamos con este potencial químico cerito, que ¿qué era? De la sustancia El pura. potencial, sí, de la sustancia
funciona, pero a una atmósfera. Bien, ahí estamos, a una atmósfera. Ahí está. Entonces lo vinculamos con ese valor. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, nosotros sabemos que en el caso de las soluciones idealmente diluidas, el soluto cumple la ley de Henry. Quiere decir que donde acá dice presión del soluto, podemos reemplazar por lo que sabíamos que cumplía en este caso, que era por el producto de la constante de Henry y la fracción molar del soluto en el líquido. Si esto lo desarrollamos un poquito más, ¿qué quiere decir? Por propiedades del logaritmo y distribuimos el RT, podemos desarrollar hasta acá y entonces agrupar todos estos dos términos, agruparlos y llamarlos entonces potencial químico 2 en el líquido con un doble asterisco. Y esto nos permite, ahora ya vamos a entrar en detalle a ver qué es esto, pero fíjense que llegamos a una expresión muy parecida, ven que es del mismo tipo que esta que teníamos acá, es muy parecida a la que ya conocíamos, solamente que acá tenemos algo diferente. Entonces, esto que tenemos acá ahora viene de sumar estos términos. Y pensémoslo así. Si el componente 2 estuviera puro, ¿cuánto valdría su fracción molar? 1. Bien. ¿Cuánto nos quedaría entonces acá esto? 0. Perfecto. Quiere decir que el potencial químico del soluto sería igual a este valor si la fracción molar del soluto valiera 1. Pero ¿qué pasa? Esto sería como decir que nosotros tenemos al soluto puro, pero hay algo ahí como extraño, porque empezamos diciendo que esto era válido para una solución diluida ideal, en la cual partíamos de decir que la fracción molar del soluto tendía a 0 y que la particularidad que tenía la solución idealmente diluida era que cada molécula de soluto no interaccionaba con otra de soluto, sino que interaccionaba con todas de solvente. Cosa que es imposible de hacer si tengo soluto puro, como fue lo que les acabo de mencionar recién. Quiere decir que esto que tenemos acá, este potencial químico 2 del líquido con 2 asteriscos, es un potencial químico ficticio o hipotético de una situación que no existe, que ¿cuál sería? Esa situación sería la de tener el componente 2 puro, pero cumpliendo Henry. Es decir, que las moléculas de soluto estarían puras, pero interaccionando con otras moléculas de soluto como si estuvieran interaccionando con moléculas de solvente. Sí. Esa molécula de soluto que estaría interaccionando con otras moléculas de soluto, Sí. esas moléculas de soluto tendrían un comportamiento como solvente. Exacto, claro. O sea, por eso es como que terminamos diciendo algo que vos te das cuenta que no existe. Porque es decir, una molécula de soluto que interacciona con otra que es de soluto, pero que se porta como si fuera de solvente. O sea, es algo que no puede pasar. O sea, si me estás diciendo eso, me parece que lo entendiste. Y lo importante es eso, es darse cuenta de que estamos en una situación de algo que no puede ocurrir. Con lo cual, lo que tenemos acá es una expresión, un potencial químico, digamos, que nos es útil para el tratamiento de la expresión del potencial químico del soluto, que nos es útil desde el punto de vista matemático, pero que no tiene un significado físico, que no representa una propiedad intensiva de una sustancia que realmente exista. Entonces, lo importante es que vayamos viendo, y justo esta diapo venía en ese sentido, en que vayamos viendo que vamos teniendo una serie de expresiones del potencial químico que vincula, que
que vinculan justamente el potencial químico de una sustancia con su fracción molar en la mezcla, y que eso es lo que después nos permitió la otra clase calcular delta G de mezcla. Hasta ahí, eso sería lo importante, darse cuenta que obtener las expresiones de los potenciales químicos nos va a permitir calcular delta G. ¿Eso se nota? Sí, más que nada, se relaciona también con las gráficas. Se relaciona con las gráficas, se relaciona con lo que van a ver en coligativas. No sé si ya lo vieron al video, pero es, digamos, incide ahí al toque con lo que ustedes van a ver en propiedades coligativas, pero necesitan tener una expresión para poder justificarlo. Se relaciona con lo que van a ver en equilibrio químico, van a ver que justamente si ustedes tienen una reacción química, van a tener mezclas de cosas, entonces el hecho de que haya mezclas de cosas va a incidir sobre qué es lo que ocurre en esas reacciones. Entonces, todo esto lo que nos permite es comprender un poco más los sistemas en los que tenemos mezclas, aunque nunca calculemos un potencial químico. Nos permite eso, comprender un poco más esos sistemas. ¿Sí? Bien, me pareció que alguien más había prendido el mic para preguntar. Antes de poner play, por eso les digo si alguien tenía duda. Bueno, entonces, les comentaba que habíamos llegado hasta acá y haciendo un repasito de lo que vimos en estas clases con las que, desde que venimos hablando de mezclas. En la primera clase habíamos visto mezclas de gases ideales y habíamos llegado a esta expresión, y a ver si alguno se acuerda lo que era cada cosa. Cada letrita, profe. Cada letrita. No vale decir R, no vale decir T, las otras. Bueno, el MU es el potencial químico en estado puro a temperatura y presión dada, digamos, Ajá, más la constante de R, que puede ajá. ser 2, 0, 3, 2, la temperatura y el logaritmo de la fracción molar. Bien, entonces, a ver, esta parte está perfecto. El logaritmo de la fracción molar, vamos a especificarlo un poquito más. ¿La fracción molar de quién y en dónde? Del soluto. ¿Se acuerdan que O sea, no me confundo, porque no, puede ser de los dos. puede ser de cualquiera? Tal cual. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de los gases teníamos dibujado el gas azul, el gas verde, el gas rojo? Bueno, de algún gas. O sea, del gas en cuestión. ¿Cómo? No interaccionaban. Que no interaccionaban, tal cual. Del gas en cuestión, que lo llamamos gas I. Entonces, es la fracción molar de ese componente, del gas I. El potencial químico es el potencial, vamos con este. El potencial químico es el potencial químico de ese gas en la mezcla. Y este potencial químico, yo por las dudas lo vuelvo a repetir porque no te terminé de escuchar bien, así que por las dudas va de vuelta. Este es el potencial químico del gas I puro. ¿Y alguna otra especificación? A una presión y una temperatura que se den. Ahora, sí. No, porque es No, puro, pero no es una El puro es el cerito. El puro es el cerito, pero está integrado en ese cerisco. El puro es el cerito, está bien. El 1 atmósfera es el cerito. Y entonces el asterisco acá, ¿es puro o no es puro? Sí, no. Sí, es el puro, pero a otra temperatura y Pero presión. con, Bien, a otra presión, la temperatura dijimos que igualmente siempre era en función de la temperatura. ¿Y qué presión? O sea, eso es lo importante. ¿Cuál es la presión esa que va ahí? la presión parcial de No, señora. A ver. La presión de la mezcla. La presión de la mezcla, la presión de la mezcla. Ahí está. Es la presión que tiene la mezcla, la presión total de la mezcla.
Exactamente. Esa es la presión que es la que figura acá. Y entonces, esto que tenemos acá, entonces, en resumen, para que quede todo junto, es el potencial químico que tendría ese gas del que estamos hablando a la misma temperatura a la que tengo la mezcla, y si estuviese a la misma presión, pero solo a la misma presión que tiene la mezcla en total. ¿Sí? Bueno, vamos ahora con la siguiente expresión, esta que sabemos acá. A ver, alguien valiente que se anime a decirla. ¿Qué cosa? Esta expresión que tenemos acá, alguien que se anime a decir qué es cada cosa. Lo mismo que antes, pero respecto a un componente específico. Bueno, es lo mismo que antes. Claro, pero es para un líquido. La diferencia, es verdad lo que vos decís, que en la otra estaba genérica, que estaba para el componente I, y esta está específica para el componente 1, pero en realidad esta diferencia es que es para líquidos. Esta empezamos con los gases, esta es para líquidos, y entonces esto que está acá, ¿qué es? Solvente. No me Sí. acuerdo cuál es uno y cuál es. Quiero preguntar, siempre, por ejemplo, si hay algo que esté especificado de que uno siempre es soluto y dos siempre es solvente o al revés. Mira, a ver, en general puede ser genérico, pero si hay uno que lo vamos a llamar, digamos, si los queremos distinguir, los vamos a llamar 1 al solvente y 2 al soluto, ¿sí? Pero a ver, no es una regla ni nada, es una cuestión de costumbre. Por las dudas, ustedes no se confíen en eso, por las dudas, miren el resto, ¿sí? Pero puede llegar a ser que en general se lo encuentren de esa manera. Igual la podés diferenciar con el tema de los asteriscos. A ver, el tema de los asteriscos, lo que te diferencia fundamentalmente, muy buena observación, es que acá estamos hablando de un componente que cumple ¿qué cosa? La ley de Raúl, Bien, y acá estamos hablando de un componente que cumple ¿qué otra cosa? la ley de Henry. Perfecto, ahí está. Y entonces, esta la pensábamos para gases, no está aclarada. Estas dos son para líquidos. Diferenciamos entonces que acá es un componente que cumple Raúl y acá un componente que cumple Henry. Y además, esto ahora, a ver si alguien se anima con esto. El potencial químico del solvente puro a la presión de la mezcla. Va a ser el potencial químico del solvente puro, punto. Esta presión que aparece acá es la presión de vapor del solvente cuando está puro. ¿Sí? Es esto que está acá, es el potencial químico del componente 1, líquido puro, a la misma temperatura que tenés la mezcla. La presión te queda definida porque es la presión de vapor que tiene ese componente a esa temperatura. ¿Sí? Por eso fíjense que es tan importante hacer, me pareció como interesante hacer esto, que ni se las hice para que le impriman a ustedes a esta diapo, porque en realidad es el rejunte de las tres fórmulas que vimos hasta ahora, pero para que las podamos comparar e ir viendo cuáles son las similitudes y las diferencias. Y en que acá lo acabamos de ver, ¿esto qué era? El potencial del soluto, como se consideraba que interaccionaba solamente con el solvente, ¿no? Claro, sería el potencial químico del estado hipotético que tendría el soluto estando puro, pero interaccionando con las otras moléculas de soluto como si fueran solvente. Exacto. Lo que estamos diciendo era que siempre teníamos la misma forma en la cual vemos que el potencial químico de un componente en una mezcla va a ser igual a una expresión determinada de potencial químico que depende de
la presión, la temperatura, y que era como nuestro estado de referencia, más RT logaritmo de fracción molar. Siempre era la misma forma. Lo que nos cambiaba, y que era un poco lo interesante de hacerlo ver acá, era qué era lo que significaba este término, y que lo fuimos analizando uno por uno, y que es justamente la referencia a partir de la cual nosotros después podemos calcular el potencial químico del componente en la mezcla. Este repasito lo hicimos, ¿por qué? Porque nos va a venir bien ahora para meternos de cabeza en las soluciones líquidas reales. Cuando nosotros hablamos de las soluciones idealmente diluidas y marcamos esos dos pedacitos de los bordes de los diagramas de fases, vimos que en realidad nos quedaba toda otra zona, por las dudas lo podemos ver, toda otra zona para la cual no aplicaba lo que estábamos diciendo, que es vieron, dijimos, esta es una solución líquida ideal, o todas estas, esta también, y todo esto del medio no. Quiere decir que en realidad entonces la mayor parte del problema todavía no estaba resuelto. Entonces volvemos de cabeza a las soluciones líquidas reales y nuestro problema vuelve a ser entonces encontrar una expresión para el potencial químico de cada componente, ahora sí de una solución real. Y este repasito de ecuaciones que vimos recién nos sirve para darnos cuenta de que siempre veíamos que aparecía el potencial químico del componente en la mezcla, que era igual a una función que dependía de la presión y de la temperatura, más RT logaritmo de fracción molar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer acá es darnos cuenta de que ya no vamos a poder hablar más de fracción molar porque la fracción molar no nos define adecuadamente el sistema. Quiere decir que la concentración real que hay de cada uno de los componentes no representa el comportamiento que está teniendo esa solución. ¿Eso qué significa? Que es mejor describirlo de otra manera. Hablar de actividad y no de fracción molar o no de concentración. ¿Y la actividad qué va a ser? Va a ser una concentración o una fracción molar efectiva. Quiere decir, no importa tanto cuánto hay, sino cuánto parece que hay, como cuánto se comporta que hay. ¿Sí? Por otra parte, ya vimos que este término íbamos a tener funciones de presión y temperatura. Hasta ahora habíamos visto los distintos 3 casos que habíamos aprendido. Partiendo entonces de esta forma de expresión del potencial químico, donde ya vimos entonces que la actividad está ahora ocupando el lugar que antes ocupaba la fracción molar, vemos que en realidad tiene una relación la actividad con la fracción molar. Están vinculadas a través de lo que se denomina coeficiente de actividad. Quiere decir que actividad y fracción molar están relacionadas y que este valor va a medir de alguna manera cuán diferentes son la actividad de la fracción molar. Y ahí lo hacemos explícito. Si la actividad y la fracción molar fueran iguales, ¿cuánto nos daría el gamma? 1. 1, perfecto. ¿Y qué puede ser? Puede ser que coincidan, en el caso que nos da 1, o puede ser que sean diferentes, tanto que la actividad sea mayor o sea menor que la fracción molar. Quiere decir que vamos a tener gamas mayores a 1 o gamas menores a 1. O sea, podemos tener todos los casos. Y entonces justamente es lo que este gamma nos va a permitir medir cuánto se va a alejar el comportamiento que tiene un determinado componente respecto de lo que es el comportamiento de un componente en una solución ideal o en una solución idealmente diluida. La actividad es una propiedad que se puede medir. Hay muchas maneras diferentes de medir actividad. Vamos a ver que con la que venimos nosotros trabajando hasta el momento, venimos hablando de las presiones de vapor.
vamos a poder vincular entonces la presión de vapor con las actividades del sistema. La cuestión es que a través de la actividad, que es una propiedad que se puede medir, podemos ver que también nos permite conocer qué es lo que ocurre con el potencial químico. Que ya dijimos que no íbamos a hacer cálculos de potenciales químicos, pero sí vemos que la actividad y el potencial químico van, mejor dicho, el potencial químico es una función creciente de la actividad. Quiere decir, si la actividad aumenta, el potencial químico va a aumentar, y si la actividad disminuye, el potencial químico va a disminuir. Eso se sigue cumpliendo. Quiere decir que a través de la actividad, que es algo que nosotros podemos medir, podemos tener una idea si el potencial químico de una sustancia en una mezcla aumenta o disminuye, aunque no conozcamos su valor. Para esto, vamos a plantear dos sistemas de actividad. Y hablar de sistemas de actividad quiere decir que vamos a plantear dos expresiones diferentes para el cálculo del potencial químico que se relacionan con los estados de referencia que vamos a considerar. Y no se asusten porque son cosas que ya conocíamos. Al fin y al cabo, para el sistema racional, vamos a volver a hablar del potencial químico asterisco, que hace un ratito los repasamos lo que era, y para el sistema práctico vamos a volver a hablar del potencial químico con 2 asteriscos. Quiere decir que en realidad ahora nos vamos a encontrar con expresiones que no son tan distintas de las que estuvimos viendo hasta el momento. Vamos con el sistema racional. El sistema racional lo vamos a aplicar o lo vamos a utilizar en mezclas que estén compuestas por sustancias que se puedan mezclar en todo el rango de concentraciones. Quiere decir, en este caso va, por ejemplo, acetona y cloroformo. Podemos tener soluciones con mucha acetona y poquito cloroformo, con mucho cloroformo, poquita acetona, mitad y mitad de los dos. O sea, podemos tener acetona y cloroformo en cualquier proporción. Quiere decir que para esos casos va a ser útil el sistema racional, tanto para la acetona como para el cloroformo. También vamos a utilizar el sistema racional en aquellos sistemas en los cuales tengamos una solución en la que claramente haya un componente que funciona como solvente y el resto de los componentes que funcionan como soluto. Ejemplo, si tengo agua con sal, azúcar, oxígeno disuelto, ahí claramente es el agua el que está funcionando como solvente y todos los otros no pueden más que ser solutos de esa solución. Entonces, en ese caso, se va a considerar el sistema racional para el solvente. Ven que en ese ejemplo que les acabo de dar no podemos tener mezclas en cualquier proporción, por ejemplo, de agua y cloruro de sodio. Siempre el agua va a tener que ser el solvente. ¿Dudas hasta acá? Bien. Bueno, entonces, con esta expresión que ya la conocíamos, bueno, que casi la conocíamos, fíjense, entonces volvemos a plantear la expresión, solamente que donde antes acá teníamos fracción molar, ahora sabemos que vamos a hablar de actividad, pero ya conocemos el estado de referencia del cual estamos hablando, que era entonces el solvente en estado puro, ¿sí? Era el componente del que estamos hablando en estado puro. Y desarrollamos esta expresión según lo que estuvimos aprendiendo, en el cual ahora sabemos que la actividad va a ser el producto del coeficiente de actividad por la fracción molar que tiene ese componente en la solución líquida. Desarrollamos también acá el logaritmo, quiere decir que aplicamos propiedad del logaritmo y distribuimos el RT. Y fíjense que ahora esto que tenemos acá era justamente lo que vimos hace un ratito nomás, que era la expresión que tenía el potencial químico de un componente en una mezcla ideal. Era el que habíamos visto en ese resumen de la flechita con las 3 expresiones. Quiere decir entonces que ahora esto podemos denominarlo potencial químico ideal o potencial químico del componente I ideal, y nos va a quedar entonces acá una expresión que vincula el potencial químico que tiene el componente I en la mezcla líquida
con el potencial químico que hubiese tenido ese componente I en una mezcla ideal y se relaciona justamente con el gamma o el coeficiente de actividad. Y si despejamos acá este término, ¿qué vemos? Que el gamma, o sea que todo este término, lo que nos está midiendo es cuán diferentes son estos dos valores. Quiere decir que, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Que si la actividad y la fracción molar eran iguales a 1, eran iguales, el gamma iba a ser igual a 1. Y si el gamma es igual a 1, este logaritmo nos queda 0, todo esto nos queda 0, quiere decir que esta diferencia vale 0, con lo cual el potencial químico de ese componente en esa solución coincide con el potencial químico de ese componente en una solución ideal. Quiere decir que no se aleja para nada. Pero cuanto más distinto de uno sea el gamma, sea que se hace más grande que 1, o sea que se hace más chiquitito que 1, vamos a ver que tenemos mayores diferencias entre el potencial químico de ese componente en la solución real y el potencial químico de ese componente en una solución ideal. ¿Se nota? Bien. Vamos ahora con el sistema racional. El sistema racional, ¿cuándo lo vamos a poder aplicar? Bueno, cuando no podamos, el sistema práctico, ¿cuándo lo vamos a poder aplicar? Cuando no podamos aplicar el sistema racional. Quiere decir que lo vamos a aplicar justamente para esos solutos de las soluciones en las cuales teníamos un único solvente y que el resto se comportaban como soluto. En ese caso, era que vamos a trabajar con la expresión que toma como referencia ese estado hipotético de la materia en el cual era que teníamos el soluto en estado puro, pero interaccionando con otras moléculas de soluto como si fueran de solvente. Y que lo denominábamos entonces al potencial químico de ese estado hipotético, potencial químico con 2 asteriscos. Uy. Entonces, a esta expresión, que es la que acabamos de definir, la desarrollamos un poquito, poniendo entonces, reemplazando donde teníamos actividad por el coeficiente de actividad por la fracción molar. ¿Y qué vemos entonces? Que si desarrollamos de la misma manera el logaritmo y distribuimos el RT, y que de la misma manera planteamos entonces que ahora esto ya lo conocíamos, que fue lo que vimos hace un ratito con la ley de Henry y demás, y que fue también la última expresión a la que llegamos en la flechita de resumen, esto era el potencial químico que tenía un componente que cumplía Henry en una solución idealmente diluida. Quiere decir que entonces ahora a esto lo vamos a llamar potencial químico del componente en la solución idealmente diluida, y acá en este caso vemos que el gamma nos va a medir ahora la diferencia entre el potencial químico del componente en una solución real con el potencial químico que tiene un componente en la solución idealmente diluida. Entonces, justamente acá se pone de manifiesto que lo que hacemos es mover el estado de referencia. Ya no comparamos la solución real con una solución ideal, sino que comparamos la solución real con una solución idealmente diluida. ¿Dudas hasta acá? Dale. El sistema racional se aplica cuando vos puedas tener componentes que funcionen como solvente. Quiere decir, básicamente, que puedan ser líquidos, ¿sí? Sea que tengas, por ejemplo, como en el primer ejemplo, mezcla de 2 líquidos que puedan mezclarse en cualquier proporción, o en el segundo caso, una solución en la cual un componente es el solvente y después tenés solutos. Yo les di el ejemplo de agua con cloruro de sodio. En esa mezcla no queda duda que el solvente es el agua. El cloruro de sodio no puede ser el solvente en esa mezcla, ¿sí? Entonces, ¿es para el solvente o para mezclas de líquidos miscibles en cualquier proporción? Y el práctico es para solutos. O sea, el práctico es como de descarte, es cuando no puede ser el racional, usamos el práctico. ¿Sí?
Bien, por último, partiendo de esta diferencia en la cual veíamos que entonces el gamma para el sistema racional nos medía el alejamiento respecto de la solución ideal, vemos que cuanto más concentrado esté el componente, quiere decir cuanto más puro esté ese componente, ¿se acuerdan que más se acercaba, cuanto más puro estaba el componente, más se acercaba la línea de lo real, la línea continua, a la línea punteada, que era la ecuación de Raoul? Y que justamente, la ley de Raoul, perdón. Y que justamente entonces lo que vemos es que, y esto es empírico, que cuanto más concentrado está el solvente, más se acerca su comportamiento a la idealidad. Y entonces el gamma tiende a 1. Por otra parte, en estos sistemas en los que tenemos equilibrio de líquido y vapor, siempre vamos a partir de la expresión en la que tenemos igualdad de potenciales químicos entre el líquido y el vapor, del mismo componente, por supuesto. Y si desarrollamos ahora la expresión que conocemos para el potencial químico del componente 1 en el líquido, y la que conocíamos de antes, y como hizo hoy bien hincapié el compañero, suponemos que en el vapor tenemos gases ideales, no nos vamos a meter con otra cosa que no sean gases ideales en el vapor. Si llegamos entonces a esta expresión, podemos trabajarlo un poquito, desarrollando las expresiones que conocemos y simplificando y anulando todo lo que haga falta. Vamos entonces a llegar a que ahora la actividad de ese solvente la vamos a poder conocer a través de medir la presión de vapor que tiene el solvente en la solución y hacer el cociente con la presión de vapor que tenía el solvente cuando estaba puro. ¿Le ven pinta conocida? ¿Les hace acordar a alguien? A Raúl, claro. Esa era, digamos, esto lo solíamos llamar de esa manera, nada más que acá hablábamos de fracción molar. Ahora entonces tenemos esta expresión nueva, muy parecida a la ley de Raúl, pero justamente ahora vinculando la actividad con las presiones de vapor. El coeficiente de actividad ya vimos entonces cómo lo relacionábamos con la actividad y la fracción molar, y que también vamos a ver que si el componente 2 es volátil y también entonces se pueden medir sus presiones de vapor, va a tener el mismo tipo de expresión, tanto para la actividad como para el coeficiente de actividad. Por su parte, el sistema práctico, habíamos llegado a que el gamma lo que nos medía era la diferencia entre el potencial químico que tenía el componente en una solución real y la que tenía el potencial químico que tenía ese componente en una solución idealmente diluida. Quiere decir que nos medía entonces la diferencia de comportamiento entre la solución real y la solución idealmente diluida. Y que en este caso vamos a ver que se va a acercar mucho el comportamiento de la solución real a la solución idealmente diluida cuando el soluto esté muy exageradamente diluido, y que justamente eran las condiciones que habíamos puesto para las soluciones idealmente diluidas, que el soluto esté realmente muy diluido. Y en ese caso entonces el gamma para el sistema práctico iba a tender a la unidad. Quiere decir que prácticamente iban a coincidir fracción molar con actividad. Por otra parte, también para poder llegar a tener una expresión de la actividad en este sistema, partimos de la expresión que nos vincula y nos iguala el potencial químico del soluto, tanto en el líquido como en el vapor. Desarrollamos cada una de las expresiones que corresponden, simplificamos lo que haga falta, lo trabajamos un poquito y llegamos entonces a que la actividad en el sistema práctico la vamos a poder obtener midiendo presiones de vapor del soluto en la solución y relacionándola con la constante de Henry. De la misma manera, una vez que tenemos la actividad, podemos obtener el valor del coeficiente de actividad, y esto es posible solamente si es que podemos medir presiones de vapor para el soluto, pero podría ser que no las podamos medir. En caso que no se pueda medir porque no es volátil, se trabaja esto matemáticamente a través de la expresión de Gibbs-Duhem y se obtiene la expresión para determinar
tanto la actividad como el coeficiente de actividad del segundo componente. Esto es lo que también le va a servir para los ejercicios. Y bueno, si ustedes empiezan ya a mirar la guía en los problemas que van a poder calcular, hacer cálculos de actividad, van a encontrarse que ya van a poder empezar a resolverlos. Para terminar esta parte, vamos a entonces ver que la semana pasada hablamos y describimos mezclas de gases ideales. Esa misma clase también hablamos de mezclas líquidas ideales y hoy llegamos a las soluciones reales. Dentro de las soluciones reales hablamos de la ley de Henry, que nos permitía definir un tipo de solución, que eran las soluciones idealmente diluidas, y también, para ya hablar de todas las soluciones reales en general, tuvimos que definir los sistemas de actividad y que nos fue de utilidad haber conocido esas expresiones que vinculan el potencial químico primero con la fracción molar para después poder comprender, ahora sí, las expresiones que nos vinculan el potencial químico con la actividad, teniendo distintos estados de referencia. Todo esto, ¿para qué lo hicimos? Para llegar a obtener expresiones de potencial químico, que lo vimos en el caso de las mezclas de gases ideales y de las mezclas líquidas ideales, que nos permitía obtener delta G de mezcla, delta H de mezcla, delta S de mezcla. Justamente para eso estuvimos trabajando en la obtención de la expresión de los potenciales químicos. Esto se va a retomar, como les comentaba, en el tema de propiedades coligativas y en el tema de equilibrio químico y de Debye-Hückel. Con esto cerramos la parte de la expresión de los potenciales químicos.